Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles para revisar los hechos más destacados de Ecuador y el mundo en Telediario. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a revisar nuestros titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó en cadena nacional el destino que se dará a los 13.5 millones de dólares producto de la corrupción. El ex vicepresidente Jorge Glass será vinculado en las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriaco. La Asamblea Nacional reformará su ley orgánica. Eliminar las prácticas conocidas como diezmos es una de las propuestas que tendrá la normativa. En lo internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que los índices de extrema pobreza se incrementaron. Iniciamos con la información. La ex esposa del empresario Tomislav Topic pidió que se vincule al ex vicepresidente Jorge Glass a la investigación por el presunto delito de lavado de activos. Además, solicitó prisión preventiva para su expareja, Jan Topic, y de la compañía Telconet. El caso se desprende del proceso de entrega de coimas de Odebrecht en Ecuador. En representación de Tamar Verduga llegó a la Fiscalía su abogado Javier Castro para pedir que se vincule a la investigación por lavado de activos al ex vicepresidente Jorge Glass. El caso se desprende de una investigación que inició en 2017 para determinar la ruta de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Nadie se traga la bola de que Rivera era el dueño de las coimas. Estamos hablando de las coimas de Odebrecht, que no se las daban a Rivera por su cara bonita. Se las daban por ser tío de Glass y esas coimas son de Glass. La perjudicada pidió que se dicte prisión preventiva en contra de Tomislav y Jan Topic. Hay que evitar la impunidad. Las cosas se tienen que quedar en la Fiscalía General. Este es un caso de fuero. Solicitó ser incluida en el proceso como una víctima. Habría sido perjudicada como accionista de la empresa Telconet por los aumentos de capital que se hicieron por 13.5 millones de dólares a través de al menos 40 transferencias realizadas por la empresa china Glory International. En el juicio en Miami descubrimos que los dineros que Odebrecht le transfiere a Glory de Rivera y de Glass, que Glory le transfiere a Jan Topic y que Jan Topic le transfiere a Telconet, son los mismos dineros que se utilizaron para aumentar el capital y quitarle acciones a la señora Verduga. Ese dinero sería devuelto al Estado, pero esta acción no desvincularía a Topic de los procesos que lleva adelante la Fiscalía. Es una reparación al perjuicio ocasionado al Estado. No es ninguna colaboración eficaz ni aporte al proceso. Según Castro, los 13.5 millones con los que se aumentó el capital de la empresa Telconet no sería el monto total que transfirió la empresa Odebrecht. Lo que lavaron fueron 16.1 millones. 13 millones y medio se utilizaron para aumentar el capital. Los otros 2 millones y pico están ya demostrados, porque yo entregué las cuentas en Merrill Lynch aquí en la Fiscalía, que se los repartieron entre varias personas. Uno de ellos que recibió dinero es el señor Rivera. Otro que recibió, que se quedó con cierta parte, es Jan Topic. Y hay otros 2 funcionarios de Telconet. La ex esposa de Topic pidió también el embargo de acciones de Tomislav y Jan Topic en Telconet y la prohibición de enajenar sus bienes. En seguridad de la reparación de los perjuicios que ha sufrido tanto el Estado como la señora Tamar Verduga. Por otro lado, Tomislav Topic deberá acudir a la Fiscalía del Guayas este viernes 18 de enero a las 9 horas para ampliar su versión dentro del proceso de investigación por el presunto delito de lavado de activos. Valeria Villarroel, Telediario. Y sobre el mismo tema, el presidente Lenín Moreno demandó celeridad del sistema judicial para recuperar los dineros de actos ilícitos y sancionar los actos de corrupción. En cadena nacional, el jefe de Estado anunció que los 13.5 millones de dólares de origen ilícito que fueron recuperados por el régimen se destinarán al pago de la deuda que se heredó del anterior gobierno con los jubilados del país.
Es considerado por el propio gobierno como el primer caso donde se recuperó dinero, cuyo origen ilícito se circunscribe al ámbito de la corrupción. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno Garcés destacó cómo el trabajo conjunto entre el gobierno y la Unidad de Análisis Financiero UAFE dio frutos cuando existe decisión de recuperar lo robado. Aunque en realidad esa es una obligación del sistema judicial, no del gobierno. Hemos ido más allá de nuestras responsabilidades para demostrar que sí es posible recuperar el dinero de los ecuatorianos, para demostrar que no permitimos la impunidad ni la burla por parte de los corruptos. Anunció que este primer paso, los 13.5 millones de dólares recuperados, ya tienen un destino. Eso servirá para pagar a 270 jubilados a quienes el gobierno anterior, donde campeó la corrupción, les adeudó por más de 10 años. Hoy son 13.5 millones y muy pronto les traeremos más y mejores noticias. Por eso, porque los más necesitados son nuestra prioridad, he decidido que todo dinero devuelto se destine a cubrir la injusta deuda de 1.200 millones de dólares que el gobierno anterior nos dejó con los jubilados de nuestra patria. El jefe de Estado informó además que ha ordenado se proporcionen los recursos necesarios para que los sistemas de investigación del país cuenten con profesionales de primera línea, con medios suficientes para garantizar resultados eficientes en materia de combate a la corrupción. No acepto como respuesta a nuestras acciones que el sistema judicial tiene limitaciones para combatir la corrupción. Por eso he dispuesto que toda asignación de recursos para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción tienen el carácter de urgente y prioritario. Basta de pretextos para combatir la corrupción. Todo dinero recuperado debe volver a su legítimo dueño, que es el pueblo ecuatoriano. Al finalizar su intervención, la máxima autoridad del Ejecutivo garantizó al país que ahora cada dólar que se utiliza se lo hace con el máximo cuidado y velando por los intereses de todos los ecuatorianos. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos y para el historiador Enrique Ayala Mora la devolución de los 13.5 millones de dólares por parte del empresario Tomislav Topic es una clara muestra de que sí se pueden recuperar dineros de la corrupción. Estas y otras declaraciones las hizo en Primera Impresión. De inmediato un resumen. Del gobierno. Según el historiador Enrique Ayala Mora, el acuerdo alcanzado por el empresario Tomislav Topic con la UAFE para devolver 13 millones de dólares que provendrían de la corrupción es prueba de la relación directa de este tipo de hechos con el gobierno anterior. Que esta es una prueba más de que Glass y su tío cometieron delitos por los cuales están legítimamente sentenciados. Para Ayala Mora, este acuerdo resulta simbólico, pues considera que el desvío de dinero fue mayor. Sin embargo, califica como un hito el que se logra recuperar los fondos. Hay una unidad de lavado de activos, hay una voluntad del gobierno que lleva adelante este proceso y ha conseguido el que se comience a hacer esta devolución. Desde su análisis, es importante que se investigue a cabalidad las irregularidades detectadas. Eso yo creo que debe sujetarse a las normas legales. Si el hecho de que haya hecho un acuerdo para entregar este dinero no le exime de responsabilidad penal, ni tampoco creo yo que podemos ir en el plano simple de decir el delator o el que entrega dinero queda libre de responsabilidad para poder acusar al resto. Además, el historiador plantea que el Estado debe agotar todos los recursos para averiguar las rutas del dinero y contratar empresas especializadas para este fin. Sofía Montoya, Telediario. Seguimos con más noticias, ya en otro tema. Con 87 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción de censura en contra de Diego García Carrión, quien estuvo al frente de la Procuraduría General del Estado por 10 años. La iniciativa de juicio político estuvo a cargo de la legisladora independiente Mae Montaño, quien argumentó incumplimiento de funciones, pues asegura que su participación en defensa del Estado fue negligente en temas delicados como la trama de corrupción de Odebrecht. El expediente será enviado a la Fiscalía General y la Contraloría. Y este no es un juicio político cualquiera, es el juicio político contra el procurador de la década del saqueo de los recursos públicos de los ecuatorianos. Es un juicio político del procurador de 10 años en los que los fondos públicos fueron succionados por funcionarios que traicionaron la confianza del pueblo ecuatoriano.
Y mucha atención, este jueves al mediodía el presidente de la República, Lenín Moreno, conjuntamente con el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, brindarán una declaración de prensa donde determinarán, por un lado, el futuro de la Contraloría del Estado y por otro, la situación de su máxima autoridad, Pablo Uccelli, quien ejerce funciones como Contralor subrogante. Que en lo medular, lo que significa es que no estamos buscando un cambio de Contralor ni queremos mantener un Contralor. Lo que estamos buscando es una reorganización y reforma institucional en la cual eventualmente se establecerá cuál es el destino, la suerte o el camino del Contralor subrogante en este momento. El Tribunal de Cuentas ha sido materia de bastante estudio al interior del Consejo en unión o en referencia al proyecto que presentó el Contralor subrogante en su momento. Si tú quieres que en algo anticipe mi criterio, sí, puedo decir que es parte de la reorganización. Que la subrogación del Contralor, si bien es cierto, es legal, de acuerdo con la Ley Orgánica de Contraloría, implica que el Contralor subrogante continuará en su cargo, reemplazando en funciones al titular hasta que se designe el titular. El Consejo de Participación lo que dice es: tiempo de la subrogación no existe, no está en la ley. ¿Hasta cuándo debe continuar la subrogación? Hasta que el Consejo designe al titular. 6 de la mañana con 11 minutos y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio solicitará a la Fiscalía la vinculación del expresidente Jorge Glas en la investigación por el presunto delito de peculado en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu. Según este organismo, existe además la sospecha del cometimiento de otros delitos como tráfico de influencias a favor de la empresa Odebrecht y Caminosca. Jorge Glas está en prisión más de un año por el delito de asociación ilícita. Aparte, él es sujeto de investigación en al menos 12 causas por supuestos actos de corrupción, que presuntamente los habría cometido cuando ejerció funciones al frente de sectores estratégicos y vicepresidencia de la República. Esta vez el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hizo oficial su decisión de pedir a la Fiscalía la vinculación de Glas a la investigación por el presunto delito de peculado, es decir, mal uso de recursos públicos en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, que fue inaugurada en marzo del 2015. El organismo transitorio tomó esta decisión al aprobar este miércoles un informe sobre la base de la denuncia de supuestas irregularidades en esta obra presentada por la Comisión Anticorrupción. Para este efecto se adjuntará a la denuncia un juego de copias certificadas del informe de investigación concluyente con sus respectivos anexos. Aparte del abuso de recursos públicos, el Consejo Transitorio cree que el Ministerio Público debe investigar el supuesto cometimiento de otros delitos como el de tráfico de influencias para favorecer con contratos, por ejemplo, a las empresas Caminosca y Odebrecht, para lo cual pide investigar la participación o no de al menos 24 funcionarios, entre quienes constan el expresidente Rafael Correa, los exfiscales Cecilia Armas y Galo Chiriboga, el actual prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y el exgerente de la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, Eduardo Barredo. Pero sí mencionamos los nombres de los funcionarios que han intervenido en esos actos, de los cuales se desprenden indicios de responsabilidad. A ver, toda investigación penal empieza por un hecho delictivo, un presunto hecho delictivo. Y en el camino de las investigaciones se determinan eventuales responsabilidades. El Consejo de Participación Ciudadana puntualiza que esta denuncia ya fue presentada en la Fiscalía en la administración del exfiscal Galo Chiriboga, quien optó por archivarla. La Contraloría realizó hasta el 2018 6 exámenes especiales que arrojó la formulación de 3 informes con indicios de responsabilidad penal. Javier Ceballos, Telediario. 60 días tomará la transición del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos y al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Así lo explicó su nuevo titular, Ernesto Pazmiño. La reorganización prevé una reducción de personal. En cumplimiento al decreto ejecutivo 560, hasta el lunes 14 de enero funcionó el Ministerio de Justicia. Ahora esta dependencia se dividió en la Secretaría de Derechos Humanos y en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Transición que tomará 2 meses. Son 2 instituciones autónomas
diferentes, con autonomía administrativa financiera. Proceso que prevé una reorganización del personal. La entidad cuenta con 3.500 funcionarios y se contempla una reducción entre el 10 y 15% de la nómina. Tengo muchas personas con contratos como asistentes administrativos que tienen sueldos de $720. Existe exceso número de estos funcionarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar estas dos partidas de asistentes administrativos y creamos un SP7, es decir, un perfil más técnico, un perfil más alto, con personas que vengan a ayudar a cumplir la visión, la misión de la nueva institución. La Secretaría de Derechos Humanos es una institución que fortalecerá y protegerá los derechos con base en 2 ejes de trabajo, añadió Pazmiño. El uno es que le acabo de decir, promoción, protección y reparación de los derechos humanos. Y el segundo es erradicar la violencia contra la mujer. Mientras el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad se encargará del manejo de la rehabilitación, reinserción y seguridad. Actualmente en las cárceles hay más de 38.000 privados de libertad. Por ello, una de las estrategias para la reducción del hacinamiento, que alcanza el 38%, es la reubicación de los detenidos por apremio, es decir, quienes no cumplieron con los pagos de pensiones alimenticias, explica el viceministro Julio Ballesteros. Esta intervención, para poder separarlos, va a reducir en los centros de detención provisional más importantes que tiene el país, que es Quito y Guayaquil. En Quito estamos haciendo un adesentamiento en el CAI, en el Conocoto. Hemos creído conveniente reactivar un lugar que estaba botado en la ciudad de Guayaquil, que es La Roca. Resalta que existe un déficit de al menos 9.800 guías penitenciarios para cumplir con las normas internacionales. Tenemos en la actualidad 1.524. Para este año el presupuesto con el que contarán las 2 instituciones es de $89 millones, 42 millones menos que en 2018. Para el ministro Pazmiño, los objetivos se alcanzarán ajustando los recursos. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 16 minutos y en temas legislativos, cambios en la forma y el fondo de la fiscalización, así como prohibiciones expresas para evitar que se repitan las denuncias por cobro de diezmos, se plantean en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es una cuenta pendiente, el reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y para este jueves la Comisión de Justicia tiene previsto la aprobación del informe para primer debate. Hay muchos vacíos en la Ley de la Función Legislativa, comenzando porque es una ley absolutamente hiperpresidencialista. Será la oportunidad para corregir inconsistencias y llenar vacíos que actualmente existen en la ley, como por ejemplo que los informes de la Comisión de Fiscalización no siempre pasen al Pleno de la Asamblea. No puede existir jamás la estación esta del limbo, que es absolutamente absurda. ¿Cómo destrabamos ese limbo? Dándole al presidente voto dirimente. Por otra parte, se plantea que la Sala Especializada de Fiscalización y Control Político sea una comisión permanente y que no actúe de forma ocasional. Debería ser permanente, porque es una acción permanente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución. Pero también está pendiente el incorporar una prohibición expresa para que los legisladores a futuro no se vean envueltos en denuncias relacionadas con el cobro indebido e ilegal de aportes por parte de sus colaboradores. Aquí también se configura un comité de ética conformado por 5 asambleístas de las diferentes bancadas, inclusive tipificando algunas conductas. Otra modificación que se incorpora es la de permitir que se incluyan observaciones a los proyectos de ley de forma consensuada dentro de las comisiones y que esta no sea solo facultad del asambleísta ponente. Evitaría que pase que el ponente sea el único dueño absoluto del texto final de votación. Este jueves la Comisión de Justicia se dará cita para la aprobación del informe para primer debate. Alexis Moncayo, Telediario. Y el Pleno del Legislativo, con 83 voluntades, se pronunció a favor de respaldar la política internacional del gobierno en torno a la situación que vive Venezuela. Al mismo tiempo rechazó al régimen de Nicolás Maduro y reconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó. Más noticias. La titular de la Fiscalía, Ruth Palacios, exhortó autonomía e independencia administrativa. Además, dio a conocer que el Ministerio Público tiene un déficit en cuanto a personal.
Las declaraciones las efectuó la fiscal general encargada en la primera rueda de prensa del año, en la que informó sobre la situación de la entidad en su trabajo de lucha contra la corrupción. Demandamos respetuosamente del actual Consejo de la Judicatura y o del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la autonomía e independencia administrativa de la Fiscalía y reanudar los concursos para incrementar un mayor número de fiscales y funcionarios. Pedido con el que no concuerda la docente universitaria y abogada Beatriz Rodríguez. Debe mantenerse a través del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, como para una transparencia más, como para que nos quede claro cuáles son los pasos que se van a seguir por todos los problemas que hemos tenido anteriormente. Palacio señaló que en promedio un fiscal maneja 481 casos al año. Sin embargo, existe un déficit de personal. Nosotros creemos indispensable alrededor de unos 400 fiscales más para poder cubrir ese déficit. Situación que preocupa, dice Rodríguez, puesto que como consecuencia hay demora en las investigaciones, muchas de las cuales no han superado la etapa de indagación. Como están tan atestados, con tanta carga laboral, entonces obviamente no pueden dar paso a una investigación seria, a una investigación diligente para poder llegar a una acusación siquiera. Además, la fiscal señaló que entre junio de 2017 y enero de 2019, Contraloría presentó 372 informes con indicios de responsabilidad penal. De ellos, 209 están en investigación previa, principalmente por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y concusión. Además, reveló: determinamos la existencia alrededor de 3.000 informes de responsabilidad penal de las administraciones 2006-2015 aproximadamente, que no se les ha dado trámite alguno. Estamos analizando para ver con qué empezamos. Finalmente solicitó la reanudación de los concursos para incrementar el número de fiscales y funcionarios, justamente para que los procesos avancen con celeridad. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 21 minutos, revisamos más información, pues el narcotraficante y líder del cartel mexicano de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, habría escogido Ecuador para enviar droga, comprar armas de grueso calibre, lavar dinero e incluso sobornar a una autoridad judicial para beneficiar al ex capitán Telmo Castro, considerado su socio en nuestro país. Los tentáculos del cártel mexicano de Sinaloa se extendieron a países de Sudamérica como Colombia, Perú y Ecuador. Revelaron testimonios de ex trabajadores de Joaquín El Chapo Guzmán en el juicio que se lleva a cabo hace más de un mes en una corte de Nueva York. Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos hace 2 años, tras 2 fugas de cárceles mexicanas, es acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a ese país. 4 puntos claves vinculan a Ecuador con el cártel de Sinaloa, según relata Alex y Jorge Cifuentes, este último ex socio de Guzmán en Colombia, y Cristian Rodríguez, quien diseñó un sistema de comunicaciones para impedir la interceptación de llamadas y es testigo protegido. El primero es que Ecuador era un punto de acopio con 2 bodegas en Guayaquil y Quito. El primer envío del Chapo desde nuestro país fue de 6 toneladas de cocaína. La ruta por el Pacífico llegó hasta Nueva York y Canadá, donde se estaría guardando diversas drogas, entre ellas cocaína, lo que es marihuana, lo que es heroína, entre otras. Ecuador no es un país productor, y eso hay que decirlo claro. Ahora, el problema del Ecuador es que el tema del tránsito. El Chapo habría sobornado con $500,000 a un juez ecuatoriano para el caso del ex capitán Telmo Castro, procesado por tráfico de drogas y considerado uno de los socios del narcotraficante. Seguro que la sociedad del Chapo Guzmán en los países es mucho más allá de Telmo Castro. En el Ecuador y en Latinoamérica. Según los testimonios, la organización criminal habría adquirido armas de grueso calibre a través de contactos militares en Ecuador y Honduras. El Chapo planeó crear en Ecuador una empresa de cítricos con su socia Agustina Cabanillas Acosta, alias La Fiera, para ocultar sus actividades. Según estudios de una ONG que está en Holanda y también en Inglaterra, Inside Crime, que aquí en los países andinos, que corresponde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se estaría lavando dinero a través de las bienes raíces, hoteles, casas y también, por supuesto, lo que son los prostíbulos. 2 docentes universitarios señalan que en Ecuador se creó un ambiente de permisibilidad para este tipo de delitos, cuando se distanciaron las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Retirar la base de Manta, ruptura de la relación de cooperación con los Estados Unidos. Recordemos que en la zona amazónica hay una ruta que transporta cocaína hacia el Brasil, ¿no? Y también en la zona del Pacífico, el Ecuador. Al
alerta que el país debe fortalecer su sistema de inteligencia. Que hay que más bien fortalecer lo que es el aparato de contrainteligencia a nivel institucional, ya sea a nivel de cada fuerza, naval, aérea, terrestre. Erradicar el delito de tráfico de drogas es una tarea compleja, porque es un problema que enfrenta la región. El narcotráfico es visto como una alternativa al desarrollo en ciertos territorios. Recalcan que las autoridades judiciales podrían iniciar investigaciones para determinar la red del cártel de Sinaloa en Ecuador. Valeria Villarroel, Telediario. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. En los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Comparte la emoción. Fanático como tú. Comparte la emoción. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. Telediario, de lunes a viernes 20 horas. Por Ecuador TV. Con ustedes y con más noticias, los representantes de la Iglesia Católica respaldaron la iniciativa del diálogo nacional que impulsa el gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. Ayer fueron parte de una reunión que se desarrolló en el Palacio de Carondelet. Fueron aproximadamente 30 minutos en los cuales el presidente de la República, Lenín Moreno, conversó con los representantes de la Iglesia Católica del Ecuador. Allí se estableció que ellos también impulsarán el acuerdo nacional. Es más, existen varios aspectos en los que se tienen coincidencia. La colaboración consiste en que la educación llegue a todos. Nos sentimos garantes de la educación de todos los niños. Vivan donde vivan, en la selva, en los rincones más apartados. No obstante, desde la Iglesia también existen temas propios, en los cuales se quiere alcanzar un acuerdo. Y nos ocupa muchísimo es el escándalo que la Iglesia ha producido, el crimen que algunos sacerdotes, y queremos prevenirlo, queremos remediarlo. En cuanto a la despenalización del aborto por violación, la posición de este sector no varía. Ellos aseguran defender la vida desde la concepción y por lo cual no coinciden con lo que se plantea en el primer debate del Código Integral Penal. Sin embargo, este tema no fue abordado en la cita de este miércoles. Es que la regulación de la libertad religiosa y de cultos regresa a lo que antes fue el Ministerio de Gobierno y poder establecer un canal claro de comunicación ahora que esta será una de las nuevas competencias del Ministerio del Interior por ahora y en unos pocos meses del Ministerio de Gobierno. Es que el Acuerdo Nacional, segunda fase del proceso de diálogo, es fundamental para el desarrollo de políticas públicas, según el primer mandatario. Que las decisiones que se tomen en conjunto con los sectores de la sociedad ya no sean solamente indicativas, sino vinculantes, porque es un acuerdo. Un día antes, los principales representantes del sistema de Naciones Unidas en el Ecuador respaldaron esta iniciativa del Ejecutivo. Alex Llanos, Telediario.
Y ahora les informamos que el presidente Lenín Moreno firmó una serie de decretos entre los cuales se destaca la designación de Norman Ray como gobernador de Galápagos y representante del presidente ante el Pleno del Consejo de Gobierno del régimen especial de esa provincia. También mediante decreto ejecutivo se nombró a Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo como su delegado al directorio de la empresa pública TAME Línea Aérea del Ecuador, TAME-EP, y se encarga las Emplades a otro funcionario. Finalmente se delega a Silvio Marce Corelia Acosta como representante del presidente de la República ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano y coloca en disponibilidad al brigadier general Patricio Rodolfo Mora Escobar con fecha 5 de diciembre de 2018. Y una consulta popular para decidir el futuro de la explotación minera en Quimsacocha se ejecutará en el Cantón Girón, provincia de Azuay. Autoridades de la Cámara de Minería del Ecuador rechazaron la convocatoria del Tribunal Contencioso Electoral y aseguraron que esto pone en riesgo la inversión extranjera. Desde el Tribunal Contencioso Electoral se ratificó la convocatoria a consulta popular para el proyecto minero Loma Larga, Quimsacocha. Ya no hay recurso más para la minera. La consulta de que se da, se da. Quienes impulsan la consulta popular desde 2012 ahora esperan la notificación para fijar la fecha. Nuestra petición es que se dé o antes o que se dé junto a las elecciones en la octava papeleta para el Cantón Girón. Pero desde la Cámara de la Minería del Ecuador se rechaza la decisión electoral. Santiago Yepes opina que las grandes inversiones de las empresas mineras están en riesgo. Una consulta popular en violación de procedimiento en el Cantón Girón, que evidentemente puede afectar sin duda el desarrollo económico. Y espera que el gobierno nacional realice las gestiones necesarias con el fin de garantizar la atracción de inversiones. Finalmente las reglas sean claras, que finalmente después de haber realizado grandes inversiones no tengamos la posibilidad de que nuestros proyectos sean cerrados. Recuerda que la producción minera beneficia primero a las comunidades de influencia. El 60% ir directo a proyectos en la zona, esto quiere decir que serán las comunidades las principales beneficiarias. Y critica a quienes se oponen a la minería industrializada. ¿Cuándo se han opuesto o cuándo se han quejado respecto a un proyecto de minería ilegal? César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y el gobierno decidió mantener por un año más el incentivo tarifario para los usuarios de cocinas de inducción a nivel nacional. Este beneficio se extiende para quienes consuman hasta 80 kilovatios hora al mes. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables implementará un sistema de control para garantizar que los beneficiarios estén efectivamente usando este artefacto y hayan desechado los sistemas alimentados por gas de uso doméstico. El acuerdo ministerial 230 del 9 de septiembre de 2014 estableció la finalización de la tarifa cero el 31 de diciembre de 2018. Por esto, se deberá emitir un acuerdo ministerial que ponga nuevamente en vigencia la extensión de este beneficio. Y revisemos ahora información internacional. Más personas viven en situación de extrema pobreza en América Latina. Así lo confirma el último informe que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 62 millones de latinoamericanos viven en la pobreza extrema, lo que representa una cifra récord para los últimos 10 años. Así lo explicó la CEPAL en su informe Panorama Social de América Latina 2018 que presentó en Santiago de Chile. El organismo advirtió que uno de los factores que inciden en el incremento de la pobreza es la inflación. Citó algunos casos y sus consecuencias. Argentina y Venezuela son dos casos de inflación creciente y eso también afecta mucho a los hogares pobres. México, Centroamérica, Honduras, por ejemplo, es uno de los países donde ha aumentado la pobreza extrema y ahí tú ves entonces con efectos en migración. Sin embargo, se habla de un trabajo por parte de varios estados que podría cambiar las cifras para este año. Es probable que pueda tener una pequeña disminución, quizás hasta de un punto porcentual. La funcionaria insistió en la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, con la combinación de una mejora en sus ingresos y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Fernanda Vera, Telediario.
Y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, superó por 19 votos la moción de confianza que presentó la oposición en el Parlamento tras el rechazo del pasado martes al acuerdo del Brexit negociado con la Unión Europea. May sobrevivió la moción con 325 votos a favor y 306 en contra. Los parlamentarios del Partido Conservador y los unionistas de Irlanda del Norte votaron a favor de mantener a Theresa May al frente del gobierno, mientras que la moción presentada por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, fue respaldada por todos los partidos opositores. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue recibido en Caracas con aplausos y el himno nacional. El líder opositor aseguró que se mantendrá en pie de lucha hasta recobrar la democracia en el país. Esto mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, denunció un intento de golpe de Estado. Para rescatar la alegría. Cientos de ciudadanos en Caracas recibieron al presidente de la Asamblea Nacional en un cabildo abierto. En el lugar aseguró que se hizo un llamado a los funcionarios del régimen de Maduro para que ayuden a generar una transición. Cuenten todos esos funcionarios que también quieren cambiar las cosas, que estamos trabajando duro, que lo que protege es el respeto, que lo que protege es la Constitución, son los derechos humanos. No el secuestro que pretenden hacer a nuestros derechos. Sepan todos esos funcionarios que ayer decretamos amnistía y garantías que los estamos esperando. Además indicó que autorizó el ingreso de ayuda humanitaria. Vamos a autorizar y va a ingresar la ayuda humanitaria en Venezuela. El pasado domingo, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Inteligencia SEBIN detuvo por varios minutos a Guaidó. Por ello, un tribunal dictó prisión preventiva para 12 de ellos. El pasado martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló por teléfono con Guaidó para elogiar su valiente liderazgo y expresar el firme apoyo de Estados Unidos a la Asamblea Nacional. Honrado de hablar con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, un hombre valiente que se levanta para la libertad y la democracia. Esto mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien le comunicó que hay un intento de golpe de Estado en marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y siempre ha manifestado su disposición para ayudar y, bueno, la necesidad de que los venezolanos siempre podamos resolver soberanamente y entre venezolanos y venezolanas nuestros asuntos, sin la intervención de ningún país. Fernanda de la Bastida, Telediario. 6 de la mañana con 36 minutos tenemos información de última hora y de utilidad también para usted, amigo y amiga televidente. Vamos a revisar este tuit que nos viene de la mano de la prefectura de Pichincha. Atención, vía Aloac Unión del Toachi cerrada en el kilómetro 68 por deslizamiento de tierra a causa de las fuertes lluvias. Tome rutas alternas: Calacalí, La Independencia; Santo Domingo, Las Mercedes; Los Bancos, Calacalí; y Quevedo, La Maná, La Tacunga. Y está también esta fotografía que da cuenta de este hecho. Está cerrada la vía Aloac Unión del Toachi en el kilómetro 68 por un deslizamiento de tierra. Y ahora es momento de los deportes. Chobo Álvarez nos trae novedades de los jugadores que llegan a los equipos nacionales. ¿Qué tal, Chobo? Muy buenos días. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días para ti, para todos los televidentes. Así es, hay nuevas contrataciones. Es el caso de Barcelona, es el caso de Universidad Católica. Mientras tanto, el resto de los equipos continúan con su preparación para lo que será el arranque de esta temporada 2019. ¿Qué más tenemos en Fanático el día de hoy? Pues bueno, muchísimos goles que llegan de toda parte del mundo. Existió jornada entre semana, así que pónganse cómodo que arrancamos con los deportes. Ya arrancamos, Fanático, con información local, porque hay que hablar de Barcelona Sporting Club, que ha dado muchas noticias en las últimas horas. Primero, con la contratación de su nuevo mediocampista central. Hablamos de Osvaldo Lastra, el exjugador del Club Sport Emelec, campeón justamente con los eléctricos en el 2013, 2014, 2015 y 2017. Bueno, se venía rumoreando de que podía recalar en el cuadro torero luego de rescindir su contrato con Emelec. Incluso Guillermo Almada había
hablado sobre él, que sería un gran aporte para darle un respiro a esa zona del campo. Llega Osvaldo Lastra, el alcalde, nuevo jugador de Barcelona, a quien lo escuchamos a continuación. En lo personal muy feliz de venir acá y vestir la camiseta y nada, que ahora a ponerme a disposición del cuerpo técnico y los compañeros a trabajar de la mejor manera, ya que los otros están adelantados en los trabajos. Trataré de aprovechar los pocos días que tengo y nada, como le digo, como todo jugador que viene a un equipo grande, con todas las ilusiones, las ganas, la predisposición de conseguir cosas importantes y igual hay que trabajar mucho y después pelear un espacio acá, ¿no? ¿Qué le dices al hincha del Barcelona, Osvaldo? No, a ellos que lo que puedo prometerles es venir a trabajar y en los partidos que me toque jugar, hacerlo como siempre lo he venido haciendo en los lugares que me ha tocado estar. ¿Cómo se imagina la nueva metodología de trabajo del profesor Guillermo Almada con usted? No, como te digo, este es un equipo grande donde hay muchos jugadores en todos los puestos y nada, tratar de acoplarme al funcionamiento de él, ¿no? Seguimos hablando de Barcelona porque si llegan algunos jugadores, otros tienen que salir. Este es el caso de Ariel Nahuel Pan, el delantero argentino que la anterior temporada disputó 31 partidos, marcó 8 goles. Bueno, no seguiría en el cuadro que dirige Guillermo Almada. El delantero tendría propuestas para continuar su carrera en el fútbol brasileño. Así que Nahuel Pan se va despidiendo de Barcelona. Ahora la necesidad por contratar a un nuevo delantero extranjero en el cuadro torero se vuelve prioritaria tras la salida de Ariel Nahuel Pan, que incluso se encontraba en Montevideo practicando con el equipo en esta pretemporada que está realizando el cuadro torero para su puesta a punto para lo que será no solo la Liga Pro, sino también Copa Ecuador y la Copa Libertadores de América. Hasta aquí los deportes. Recuerden, a las 14 horas regresamos con Fanático Central con mucha más información deportiva, goles e información de último momento con los clubes ecuatorianos que continúan realizando su pretemporada. Se quedan con Eduardo Califé, Primera Impresión y las noticias acá en la pantalla de Ecuador TV. Que todos ustedes tengan un gran día jueves. Gracias, señor, por la información deportiva. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados en esta entrega de Primera Impresión son Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic. La solicitud hecha a la Fiscalía para que se incluya al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la investigación por un supuesto lavado de activos en el caso Odebrecht. Se intervengan además los bienes y acciones de la empresa Telconet y se proceda a la detención de Tomislav y Jan Topic. Veremos por qué. Luis Hernández, también consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El mandato para el concurso de méritos y oposición para designar a nuevo Contralor General y además el acuerdo con el Estado ecuatoriano que permitirá su ascenso al grado de general de brigada. Y también Guillermo Celi, asambleísta nacional, representante del movimiento Suma, quien estará aquí para explicarnos los términos de sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de los recursos que estaban destinados a la reconstrucción de Manabí. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. De la mañana, 56 minutos. Desde la Asamblea Nacional se demanda celeridad en las investigaciones para conocer el verdadero destino de los recursos que fueron utilizados supuestamente para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del año 2016. El dinero fue obtenido gracias a la Ley de Solidaridad que entró en vigencia en ese año.
Más de 1000 días han transcurrido desde que ocurrió el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, que dejó más de 600 víctimas mortales y millonarias pérdidas en la economía del país, calculadas en al menos 3.000 millones de dólares. Pese a que se hizo efectiva la ayuda en zonas de Manabí y Esmeraldas afectadas por la devastación, siguen temas pendientes de resolver en esas provincias, especialmente en cuanto a la reconstrucción. Desde la Asamblea Nacional se ha insistido en que se rinda cuentas del trabajo realizado por el Comité para la Reconstrucción durante el anterior gobierno y los más de 1.555 millones de dólares como recursos obtenidos desde el 20 de mayo de 2016, cuando entró en vigencia la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que incluía medidas como el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 14% y contribuciones de los empleados del sector público. Uno de los asambleístas que ha hecho seguimiento a este tema es Guillermo Celi, jefe del bloque de Suma. Afirma, por ejemplo, que entre los temas que siguen por resolverse en Manabí se encuentran la reconstrucción y reparación de la infraestructura hospitalaria afectada, la reconstrucción del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, el apoyo real al sector comercial de la provincia y la utilización de los fondos de la reconstrucción. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana, 58 minutos, como siempre a esta hora. Recomendamos a ustedes la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en su portada del día nos dice: ex esposa pide a fiscal prisión para Tomislav Topic y su hijo Jan. El empresario, quien está procesado por presunto delito de lavado de activos, mañana rendirá testimonio libre y voluntario ante la fiscalía. Además, basta de excusas para combatir la corrupción. El presidente de la República, Lenín Moreno, rechaza los pretextos para no procesar a delincuentes y ofrece todo el respaldo económico del gobierno para suplir las necesidades que aduce tener la Administración de Justicia. Y el desempleo a nivel nacional habría bajado a 3.7%. El empleo adecuado en 2018, sin embargo, no se recuperó y preocupa, por cierto, la calidad del empleo. Estas, entre otras informaciones, las encuentra usted esta mañana en diario El Telégrafo. Nuestro invitado en esta mañana es Guillermo Celi, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y es jefe del bloque del Movimiento Suma en la Asamblea Nacional. Buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por su invitación, mi abrazo y mi saludo a los ecuatorianos. ¿Qué sabe la Asamblea de las irregularidades sobre el uso de los recursos para la reconstrucción de Manabí? Mire, Eduardo, ya 32 meses del terremoto del 16 de abril, que ha sido la catástrofe más grande que ha tenido en el siglo nuestro país, en Manabí y en Esmeraldas. Se recogieron aproximadamente de recaudación 1.620 millones de la Ley de Solidaridad, que usted lo acaba de decir al inicio de este programa. Adicionalmente, existieron 1.000 millones de dólares de apoyos de países amigos y 1.000 millones de dólares adicionales en créditos. Y esta es la realidad de Manabí. Aquí tengo el diario de Manabí, donde se establece con claridad que se pierde la esperanza por tener una casita. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Mire, en Navidad pasaron 32 meses después los manavitas en carpas. ¿Pero quiénes? ¿Cuántos afectados? Obviamente, hay aproximadamente unas 2.000 familias que no reciben todavía su vivienda. ¿Cuántas? 2.000 familias que todavía no reciben su vivienda. ¿Pero qué ha ocurrido? Aquí hay informes de Contraloría, ya está determinando responsabilidades y la Contraloría en los próximos días tendrá que ya emitir un segundo informe que ya emitió un borrador con responsabilidades finales. Se pagaron 14.5 millones en demoliciones y no pueden ser justificados esos valores. Mire, la corrupción siempre es mala, pero la corrupción a costa del dolor, de los muertos, de los fallecidos del terremoto del 16 de abril, no tiene perdón de Dios. Aquí es decir, en demoler las viviendas y los edificios afectados por el movimiento, se pagó 14 millones de dólares más. Que no están justificados. Adicionalmente hay 8 millones de dólares en repotenciación de aeronaves que nada tienen que ver con el terremoto. Esto se pagó en el gobierno anterior. Y adicionalmente, 75 millones se compraron CETES, certificados de tesorería, con la plata de la solidaridad de los ecuatorianos a favor de Manabí y Esmeraldas, que nada tienen que ver con el terremoto, y también ya la Contraloría lo observó en el gobierno pasado. Esa es la realidad. Por eso considero, Eduardo, que el actual presidente del Comité de Reconstrucción, el secretario de la Administración,
José Augusto Briones, debe de inmediato tomar las acciones y poner las denuncias penales correspondientes. Adicionalmente, en ese comité de reconstrucción está integrado por el actual prefecto de Manabí, por el alcalde de Portoviejo. Estuvieron ahí presentes los ex vicepresidentes, el hoy ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass, la ex vicepresidenta Vicuña también estuvieron y fueron parte de aquello. Inclusive se señaló que se dieron contratos con el 70% de anticipo sin garantías. ¿Y qué ha ocurrido? Que muchas de las casas que aparecen en papeles construidas, cuando usted se acerca a la realidad, como el caso de doña Teresa Chávez en el Florón de Portoviejo, su casa sigue exactamente igual como hace 32 meses. Esto no puede ser. A pesar de que se dice que había dinero, recursos para reconstruirla. Y en papeles aparece como que esa casa aparece reconstruida. Eso es lo que no podemos permitir. Estamos fiscalizando firmemente desde la Asamblea Nacional en el tema productivo. Aquí tengo la foto que se mantiene hasta la actualidad del programa o plan de riego, ya el proyecto de riego Carrizal Chone, que se vio afectado por el terremoto y hasta el día de hoy lo pueden reparar. ¿Qué han hecho con la plata de la reconstrucción? Los 3 hospitales, el hospital de Chone, de Pedernales, de Bahía de Caracas, que aproximadamente cada uno de ellos costaría entre 60 y 80 millones de dólares. Es decir, 3 por 8, 24, con 240 millones. Hace 32 meses atrás se debió haber iniciado la construcción de los mismos para que hoy día ya estuvieran prestando servicio a los más sencillos y humildes manavitas. Bueno, si la corrupción es un delito inaceptable, la corrupción sobre fondos destinados a la reconstrucción luego de un terremoto es sencillamente abominable. ¿Qué hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Hemos tomado acciones porque uno de los sectores más golpeados por el terremoto el 16 de abril fue el sector comercial de Portoviejo, de Manta en Tarqui, de Pedernales, de Bahía de Caracas. ¿Qué hemos hecho? En la Ley de Fomento Productivo propuse y aprobamos con aproximadamente, me parece que fueron 75 votos, que los fondos remanentes que todavía hay de la reconstrucción sean para apoyar los créditos y pagar los créditos en banca pública y privada de esos comerciantes que perdieron sus locales comerciales, que perdieron sus mercancías, que cayeron en central de riesgo, que están en manos de los chulqueros, para pagar esas deudas, reactivar al sector comercial, es decir, que sean ¿Pero cuál sujetos es de crédito. el alcance de esos fondos? El alcance ¿Cuántos? son para aquellos que deben entre 5 y 10 mil dólares. Eso es lo que hemos realizado, producto de escuchar. Nos hemos reunido con las asociaciones de comerciantes de Manabí, de Tarqui, de Portoviejo. ¿Hay una estimación respecto de cuántos miles de comerciantes se encuentran en lo que se requeriría, de acuerdo al análisis inclusive con el propio ministro de Economía, de Finanzas, es entre 20 y 25 millones de dólares. Dentro del universo de 1.620 millones que se recaudaron por la Ley de Solidaridad, esto representa muy poco, pero ayuda terriblemente o muchísimo para la reactivación económica del sector comercial. Pero aquellos recursos recaudados evidentemente ya no están. Bueno, aparece de acuerdo a la página web del Ministerio de Finanzas entre 400 millones y 420 millones todavía de remanentes. Es decir, con esa porción de 20, 25 millones, que es pequeño versus el universo de recaudación por la Ley de Solidaridad, representaría un gran aporte a las economías de la gente más sencilla y humilde que trabaja en el sector comercial en la provincia de Manabí y la hermana provincia de Esmeralda. ¿Y qué hacer para arrojar luz sobre lo hecho con los fondos de la reconstrucción? Usted como asambleísta manabita, ¿qué sabe? ¿Quiénes son los responsables, presuntos responsables? ¿Quiénes son los responsables políticos? Porque para ello no hay que investigar demasiado. ¿Y qué es lo que procede? Para iniciar, los miembros del Comité de Reconstrucción, que eran quienes deben de haber emitido las políticas en base a la priorización de cuáles son las obras que debían haberse contratado y cuáles eran las obras fundamentales. Los hospitales, el terminal aéreo, o sea, el terminal de Eloy Alfaro de Manta, el aeropuerto, que sigue 32 meses después, que parece eso simplemente un garaje, cuando nosotros desde la Asamblea Nacional ya aprobamos una ley en la Ley de Fomento Productivo, que es las sedes turísticas, que son zonas francas turísticas a nivel nacional, pero que a Manabí sería de muchísima importancia para detonar el empleo, el emprendimiento a través del turismo, que se generan entre 5 y 7 fuentes de empleo por una nueva inversión turística
en nuestra provincia, que es lo que hoy día requiere. Y en ese sentido seguimos trabajando, como por ejemplo también se aprobó un planteamiento que hicimos de lo que son las alianzas público-privadas para la dotación de agua potable y alcantarillado, que es otro de los problemas en Manabí. 5 de cada 10 manavitas adolecen del problema de falta de agua potable y de alcantarillado. Gracias al asambleísta Guillermo Celi, asambleísta nacional por la provincia de Manabí. El problema sigue planteado. Vamos a intentar en este espacio informativo traer a otros protagonistas y otros personajes vinculados con esta problemática y con el destino, además de los recursos, aquellos que se gastaron o malgastaron en el pasado y aquellos que todavía existen para encarar, para de alguna manera mitigar las graves consecuencias del terremoto que todavía son visibles en la provincia de Manabí. Bueno, nuevamente gracias por estar aquí, Guillermo. Muchas gracias, Eduardo. 7 de la mañana, 8 minutos. Hacemos un brevísimo corte y regresamos de inmediato con lo anunciado. Hoy, Eda quiere retirar los resultados médicos de Sibel. Doctora, la asistente de la señora Sibel está aquí. Ella dice que viene a retirar los exámenes. La última sesión por la tuición de las niñas ha comenzado. Demandante Lale Bayán, demandado Ege Aydin, su turno. La última sesión por la demanda de tuición será iniciada por la abogada de la señora Lale Bayán. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Durante los últimos años, más de 100.000 elefantes africanos han sido aniquilados para el comercio de sus colmillos en el mercado ilegal de marfil. Una serie documental sobre el equipo que emprendió una lucha para salvar a los elefantes de la extinción. Al menos tendré esta zona protegida y habrá un lugar seguro para los elefantes. Planeta Peligro. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. LSG, después de separarse con Lale, se queda con sus hijas y se casa con Zainet. Ahora no quiere que Lale vea a sus hijas. Conoce su historia en Mi Último Deseo, de lunes a viernes 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este jueves usted no se puede perder Café TV. Estaremos hablando con nuestra experta en sexualidad, Julie Ruiz, sobre cómo afrontar un problema de infidelidad. Y en nuestro segmento de mascotas, ¿qué hacer cuando un animalito se muere en nuestro hogar? Y por supuesto detalles del reality digital en las puertas del horno. Todo esto y más aquí en Café TV, AME. 10:40 de la mañana por Ecuador TV. Comparte la emoción. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Ayer el abogado Javier Castro, representante legal de la señora Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic, acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se incluya al ex vicepresidente Jorge Glass en la investigación por supuesto lavado de activos en el caso de Odebrecht. Además, que se intervengan los bienes y acciones de la empresa Telconet y de los señores Topic. Y por último, que se proceda a la detención de Tomislav y Jan Topic. Veamos la información que nos sirve como introducción para el diálogo con nuestro invitado, Javier Castro. En representación de Tamar Verduga llegó a la Fiscalía su abogado Javier Castro para pedir que se vincule a la investigación por lavado de activos al ex vicepresidente Jorge Glass. El caso se desprende de una investigación que inició en 2017 para determinar la ruta de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Nadie se traga la bola de que Rivera era el dueño de las coimas. Estamos hablando de las coimas de Odebrecht, que no se las daban a Rivera por su cara bonita. Se las daban por ser tío de Glass y esas coimas son de Glass.
La perjudicada pidió que se dicte prisión preventiva en contra de Tomislav y Jan Topic. Hay que evitar la impunidad. Las cosas se tienen que quedar en la Fiscalía General. Este es un caso de fuero. Solicitó ser incluida en el proceso como una víctima. Habría sido perjudicada como accionista de la empresa Telconet por los aumentos de capital que se hicieron por 13.5 millones de dólares a través de al menos 40 transferencias realizadas por la empresa china Glory International. En el juicio en Miami descubrimos que los dineros que Odebrecht le transfiere a Glory de Rivera y de Glass, que Glory le transfiere a Jan Topic y que Jan Topic le transfiere a Telconet, son los mismos dineros que se utilizaron para aumentar el capital y quitarle acciones a la señora Verduga. Ese dinero sería devuelto al Estado, pero esta acción no desvincularía a Topic de los procesos que lleva adelante la Fiscalía. Es una reparación al perjuicio ocasionado al Estado. No es ninguna colaboración eficaz ni aporte al proceso. Según Castro, los 13.5 millones con los que se aumentó el capital de la empresa Telconet no sería el monto total que transfirió la empresa Odebrecht. Lo que lavaron fueron 16.1 millones. 13 millones y medio se utilizaron para aumentar el capital. Los otros 2 millones y pico están ya demostrados, porque yo entregué las cuentas en Merrill Lynch aquí en la Fiscalía, que se lo repartieron entre varias personas. Uno de ellos que recibió dinero es el señor Rivera, otro que recibió, que se quedó con cierta parte, es Jan Topic, y hay otros 2 funcionarios de Telconet. La ex esposa de Topic pidió también el embargo de acciones de Tomislav y Jan Topic en Telconet y la prohibición de enajenar sus bienes. En seguridad de la reparación de los perjuicios que ha sufrido tanto el Estado como la señora Tamar Verduga. Por otro lado, Tomislav Topic deberá acudir a la Fiscalía del Guayas este viernes 18 de enero a las 9 horas para ampliar su versión dentro del proceso de investigación por el presunto delito de lavado de activos. Valeria Villarroel, Telediario. Para muchos se trata de nuevas revelaciones en torno a este caso y en torno a la devolución de los 13.5 millones de dólares, que hay que decir, sigue siendo en su justificación original un misterio. Javier Castro está con nosotros, el abogado de la señora Tamar Verduga, ex esposa del señor Tomislav Topic. La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver en la demanda de divorcio de la señora Tamar Verduga el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass? El ex vicepresidente por sí, nada. Pero las coimas que recibía el ex vicepresidente a través del tío Ricardo Rivera y a través de la compañía Glory, sí, porque esas coimas entraron a Telconet a través de Jan Topic para disminuir el capital de la señora. O sea, son exactamente los mismos 13.5 millones que ahorita Topic está devolviendo y que ya aceptó que con esos 13.5 que venían de Glory, que ahora sí ya sabe que son ilícitos, que con esos mismos 13.5 aumentó el capital y ahorita se los está devolviendo al Estado. Porque no eran del hijo, eran del Estado. Entonces, se los había robado Odebrecht. Concentrándonos inicialmente en el caso de divorcio. Los mismos 13.5 millones de dólares, que supuestamente eran una inversión para el cable submarino, terminaron siendo los recursos con los cuales el señor Tomislav Topic incrementó el valor de su compañía con la finalidad, dice usted y la señora Verduga, de disminuir la participación de su ex esposa. No Tomislav, Jan. Porque si Tomislav los hubiera él utilizado para incrementar el capital, la señora no tuviera ningún reclamo. Los utilizaron a nombre de Jan. Jan incrementó el capital y le quitó acciones a Tomislav y a la señora. El hijo del señor Topic. Hijo del primer matrimonio del señor Topic. Del primer matrimonio. Y lo hizo en acuerdo con sus padres. En contubernio con el padre. Ahora, usted habla de 16.1 millones. Dice que lo recibido por la empresa Glory no era 13.5, sino 16.1. 16.1 millones se transfirieron de Glory a Jan Topic. Y Jan Topic transfirió solamente 13.5 a Telconet. Y los otros 2 y pico se los repartieron. Yo no sé cuánta plata, cuánta coima le habrá transferido Odebrecht a Glory. Eso no sé. Lo que sí sé es que por lo menos 16.1 salieron de Glory para Telconet. La pregunta es, ¿dónde ha localizado usted toda esta información? En los estados de cuenta de Telconet, de Jan Topic y de Tomislav Topic, en el banco Merrill Lynch, en Estados Unidos. Dentro del juicio del divorcio. ¿En Estados Unidos hay acceso a toda esta información? Claro. Yo tengo todos los papeles con todas las transferencias de la plata que viene de Glory.
Y es exactamente la misma plata que entra a Jan Topic, la plata que sale a Telconet para aumentar el capital. No estamos hablando, por supuesto, de sistemas legales similares, parecidos. En Ecuador, investigar las cuentas de alguien es algo complejo, difícil. Es algo complejo que... En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos es mucho más fácil, porque el mismo abogado de la señora le pidió a los bancos la información y los bancos se la dieron. Claro que como Topic se opuso y Telconet se opuso y se opusieron ellos, el juez tuvo que tomar una decisión para que entreguen la información. Usted ha venido a pedir a la Fiscalía la prisión preventiva, no solo la vinculación del ex vicepresidente Jorge Glass, sino la prisión preventiva de Tomislav Topic y Jan Topic. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ya es hora de que no le sigan viendo la cara al país. Me parece que estos señores mienten, fraguan pruebas, se van a cada rato. En cualquier momento también desaparece la compañía, porque también lo que he pedido es el embargo de las acciones de Telconet. Las acciones de Telconet no sabemos cuánto dinero tienen del Estado, porque hay otro informe de Contraloría que habla de contratos públicos. Hay 2 informes ya de Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra Telconet y contra Megadatos, que es una compañía hermana, que la maneja la hermana de Topic. El Estado tiene dinero en Telconet. Tiene mucho dinero en Telconet, yo no sé cuánto. ¿En qué forma? ¿En la forma de participación? En la forma de participación. Acuérdese usted... ¿A través de qué entidad? Ministerio de Telecomunicaciones, Arcotel, Ministerio de Educación. ¿Quién le daba el internet a las sabatinas de Correa? Se lo daba Topic. O sea, Topic, la empresa, en los 10 años del correísmo, creció geométricamente. Pero era un prestador de servicio. Era un prestador de servicios. No estamos hablando de acciones. No estamos hablando de acciones. Era un prestador de servicio. Es decir, el Estado fondeaba a Telconet. Y en el testamento de Topic, que le manda a la mujer, dice Topic, el 50% de las utilidades de los contratos públicos le pertenece a Ricardo Rivera. Usted dice, nadie se traga la bola de que el dinero colocado por Odebrecht en la cuenta era de Rivera. No, era de Glass. Era de Glass. Afirma usted. Sí, señor. ¿Sobre qué base? En el juicio de asociación ilícita, donde Glass y Rivera están pues condenados a prisión, aparecieron unos correos electrónicos que entregó un informante, que era la persona de confianza de Ricardo Rivera. Y él entregó la computadora, el disco duro y los teléfonos del señor Ricardo Rivera. Y ahí hay un sinnúmero de correos electrónicos entre el vicepresidente Glass, Topic y Rivera, y el ministro de Telecomunicaciones de la época. Venían correos electrónicos con bases de una contratación. Topic le decía, consígueme las bases. Rivera decía, ya te las mando. El ministro se las enviaba. Venían las bases, Topic las arreglaba. Las regresaba a Rivera, Rivera al ministerio, entonces ganaban así los concursos. Y después hay correos electrónicos con citas con el vicepresidente. Y haz que el vicepresidente apruebe rápido esto, haz que el vicepresidente ordene. O sea, es innegable que el vicepresidente estaba metido en todo esto. Y si no Rivera, ¿cuál era el poder de Rivera para cambiar pliegos, para ordenarle a los ministros de Estado, para hacer que Topic revise las cosas? O sea, todo eso está en el proceso. Ahora, estamos hablando de Glory International. ¿Esta empresa con sede en Hong Kong? No, Glory International fue constituida en Islas Marshall. Acuérdense que cuando Andrés Páez presenta la denuncia de que hay unas cuentas con 22.8 millones de dólares, él se equivoca y dice es las Islas Mazor. No es Mazor, es Marshall, que son unas islas que están aquí en el Caribe, bajo égida americana. Esa denuncia que presenta Andrés Páez habla de 22 y pico de millones de dólares de una cuenta de Glory en Hong Kong, en el banco HSBC. Esos son otros 22 millones de coimas. ¿Y es otra Glory o es la misma? Es la misma Glory. Pero con cuenta en Hong Kong. Con cuenta en Hong Kong. Esos 22 millones no tienen nada que ver con este Nada caso. que ver. ¿De dónde provendrían? Provienen de otro banco que se llama Shanghai Pudong Development Bank, en Shanghái, o sea, en el territorio continental de la China. ¿Quién pagó y por qué concepto? Odebrecht. José Concecao Santos dice, ese dinero que yo le entregaba a Rivera, se lo transfería a la cuenta de Glory en ese banco. Esa prueba también está en la Fiscalía. Entonces estamos hablando de dos Glory o una sola Glory con cuentas en Shanghái y en Hong Kong. En Hong Kong la cuenta habrá servido para recibir fondos provenientes de dónde, y la misma pregunta en el otro caso en Shanghái.
La de HSBC decían en el momento, porque yo me acuerdo que esto se habló en el año 2015, que eran coimas de las hidroeléctricas. Las de acá eran coimas de las contrataciones, las de acá, las de Shanghái, en el otro banco, eran las coimas de Odebrecht. Porque el expresidente Rafael Correa está tuiteando y diciendo que la entrega de los 13.5 millones de dólares de parte de Topic es la prueba de que Jorge Glass no tiene nada que ver con esto. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, ¿y quién le va a pagar 22 en Hong Kong y 16 en Shanghái a Ricardo Rivera? ¿Quién es Ricardo Rivera? Y ahí están los correos electrónicos, en el proceso, que Ricardo Rivera consigue los favores de su sobrino, el vicepresidente de la República. ¿Qué debería pasar en su opinión? Ya no solo respecto del proceso que usted sigue como representante legal de la señora Tamar Verduga, que por cierto va a entablar una demanda de divorcio, entendemos. A ver, nosotros tenemos que ver únicamente con el tema de las coimas de Shanghái a Glory Telconet, los 16.1 millones. La Fiscalía lo que tiene que hacer es vincular a Glass, porque es muy peligroso. O sea, cada vez que un fiscal general quiere hacerle un favor a alguien, lo manda a provincia, ¿ya? Si la fiscal, el caso. Entonces lo mandan a Guayaquil. Topic es rey en Guayaquil y sus abogados también. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir un caso a Guayaquil. Ya no lo va a manejar la ministra fiscal general, lo va a mandar un agente fiscal. Lo va a manejar un agente fiscal y un juez de primera instancia. A ese señor lo van a hacer desaparecer. O sea, ahí no va a haber evidencia, no va a haber juicio, no va a haber medidas cautelares, absolutamente nada. Lo que usted cree es que esto debe permanecer en manos de la fiscal. Yo creo que si la fiscal, óigame bien, yo creo que si la fiscal no vincula a Glass, le está haciendo un favor a Glass de no vincularlo y un favor a Topic para permitirle que él en Guayaquil solucione sus problemas. Eso es lo que va a pasar. Finalmente... Perdón, y la segunda cosa que tiene que hacer para terminar la idea, la fiscal general, es abrir otra investigación por los 22 millones de la cuenta de Hong Kong, pues. Si nadie ha investigado eso. Finalmente, el señor Topic reconoció que los 13.5 millones de dólares no fueron al cable submarino. Él reconoció que ese dinero fue utilizado para incrementar el valor de su empresa, aumentar el capital y de alguna manera con ello reducir la participación de su ex esposa Tamar Verduga. Así es, él ya lo reconoció. ¿Qué implicaciones tiene esto? Yo creo que tiene varias implicaciones. ¿Por qué? En el proceso ya consta la verdadera firma del director de Glory, que se llama Michael Jin, que tiene un nombre chino también. La firma está en la escritura de Constitución y esa firma viene en una asistencia penal internacional en el juicio de asociación ilícita desde Islas Marshall. Esa es la verdadera firma. La que Topic saca como coartada del disque contrato para la disque inversión en el cable submarino para ayudar a sus amigos presos, a Glass y a Rivera, esa firma la saca hoy el Comercio. La sacó ayer, perdón, el Comercio. Y no pertenece a la misma persona. Son distintas. Y el Comercio saca las dos firmas, una al lado de la otra. La oficial de la asistencia penal de Islas Marshall y la que presenta Topic aquí en la Fiscalía para librarse él y los amigos de este tema del karma de que son platas de coimas. Que hoy ya esa coartada no sirve, porque ya Topic aceptó, primero, que Glass y que Rivera son culpables. Ya lo ha dicho por todos lados. Y segundo, que aquí está la plata, que a quién se la devuelvo. Una fiscalía que quiera llegar a la verdad y la justicia tiene enormes oportunidades porque hay muchas líneas de investigación que seguir en este caso. Gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ustedes. Esta invitación. Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposa del señor Tomislav Topic. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Este martes, en Memoria del Futuro, en Braille, un robot que escribe y dibuja para personas con discapacidad visual. Lauretino, un dispositivo que reduce la emisión de gases en motores de combustión. Y Sojukai, una práctica que mezcla el arte marcial con danzas ancestrales. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro.
este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Tomamos decisiones que no afectan tu bolsillo. Como Fumandi, que seguirá pagando el mismo pasaje de bus. Cristina, que su tarifa de taxi no subirá. O Mayra, que no subirán sus alimentos ni el transporte escolar de sus hijos. Reducimos los subsidios a los combustibles, manteniendo el costo del diésel. Los precios no suben. Con decisiones responsables garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Su melodía ha conquistado corazones. Muchacha piel de razón. Su letra ha enamorado a generaciones. Son las baladas. No te pierdas un especial único. Esta es mi canción, Balada. Este sábado 20 horas, por Ecuador TV. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Siete de la mañana, 28 minutos. Mucha atención. Este jueves al mediodía, el presidente de la República, Lenín Moreno, conjuntamente con el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, prevén ofrecer una declaración de prensa en la que determinarán, por un lado, el futuro de la Contraloría del Estado y, por otro, la situación de su máxima autoridad, Pablo Celi, quien ejerce funciones como Contralor subrogante. Que en lo medular, lo que significa es que no estamos buscando un cambio de Contralor ni queremos mantener un Contralor. Lo que estamos buscando es una reorganización y reforma institucional, en la cual eventualmente se establecerá cuál es el destino, la suerte o el camino del Contralor subrogante en este momento. El Tribunal de Cuentas ha sido materia de bastante estudio al interior del Consejo, en unión o en referencia al proyecto que presentó el Contralor subrogante en su momento. Si tú quieres que en algo anticipe mi criterio, sí, puedo decir que es parte de la reorganización. Que la subrogación del Contralor, si bien es cierto, es legal, de acuerdo con la Ley Orgánica de Contraloría, implica que el Contralor subrogante continuará en su cargo, reemplazando en funciones al titular hasta que se designe el titular. El Consejo de Participación lo que dice es: tiempo de la subrogación no existe, no está en la ley. ¿Hasta cuándo debe continuar la subrogación? Hasta que el Consejo designe al titular. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Este es un tema de gran expectativa en esta jornada. Nuestro invitado en esta mañana, Luis Hernández, consejero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Coronel o general? Muy buenos días. Hay un acuerdo para que se me promocione a general y está en esos pasos. Brevemente para pasar revista a ese tema. ¿Cuándo se originó la demanda que usted interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por qué razón? Yo fui sacado del ejército el 2001. Nunca me dieron las razones y eso afecta al debido proceso. Era la primera antigüedad. Pero han pasado muchos años. A estas alturas usted sabrá quién es y por qué. Nunca. Claro, lo demás de especulaciones, obviamente tengo ciertas certezas, pero nunca esté en un documento, entonces no puedo. Pero claro, no había razones, es por eso que no me las dijeron. Era un voto secreto y obviamente usted fue castigado, en otras palabras. Yo creo que fueron pasiones. No fue una. Lo que sí sé es que de los 14 generales que tenían que calificarme, 5 no me calificaron, porque ahí no gana la mayoría, gana la minoría. Entonces 5 se pusieron de acuerdo. ¿Cómo es eso de que gana la minoría? Claro, porque para se necesita unanimidad. En esa época, no, en esa época
se necesitaba no tener más del 20% de los votos en contra. Yo tuve más de ese 20%. O sea, de los 14, 9 dijeron sí a mi ascenso y 5 dijeron no. Entonces, obviamente, eso desató una lucha legal. Yo lo hice por honor, tenían que decirme de qué me acusaban para yo defenderme. Entonces, los tribunales en el Ecuador no me dieron atención. Entonces, pasé a Washington y después de 10 años de haber presentado mi demanda, lo admitió la comisión en el 2014. Del 2014 hasta esta fecha, veníamos con el gobierno realmente discutiendo la posibilidad de una solución amistosa, que es mucho mejor. Haciendo los cálculos que hizo el mismo Ministerio de Defensa, en el caso de que mi caso hubiera pasado a la Corte, le hubiera significado al Estado ecuatoriano sobre $1 millón en indemnizaciones a mi persona, en reparaciones, en sueldos no recibidos. Y yo en ningún momento pedí eso. Esa no fue mi lucha. Mi lucha fue que me reconozcan mis derechos, que me reconozcan que atropellaron el debido proceso y que me promocionen a general, que es lo que realmente yo luché, trabajé, hice mi carrera para eso, y los hechos demostraron que cuando yo llegué para ser calificado era la primera antigüedad y nunca había tenido una sola sanción en mi carrera, y ahora se ha hecho justicia. Y eso es lo que ha logrado, de manera que nuestro invitado en esta mañana, el general Luis Hernández. ¿Qué va a pasar con la Contraloría? Entendemos por el reportaje previo que el principal enfoque no está en quién debe ser Contralor en este momento, sino en qué clase de Contraloría debe existir. Sí, hay una propuesta que es muy interesante. Hay que considerar que no solamente reemplazando cabezas se puede solucionar este gran problema de la lucha contra la corrupción. Necesitamos también ver los instrumentos, los mecanismos y las estructuras que permiten que esa cabeza o las varias cabezas luchen en forma acertada y con resultados contra la corrupción. Y el Tribunal de Cuentas realmente creemos que es lo mejor. En primer lugar, es un organismo colegiado, más difícil de corromperle, más difícil de que le sometan a presión, más difícil que se crucen los favores que son comunes, y que una sola persona es más susceptible. Lo vemos como en 10 años una sola persona ocultó informes. Pero eso, disculpe, también tiene que ver con el mecanismo de designación de los miembros de ese tribunal. Claro, por supuesto, pero al mismo tiempo... ¿Cuál será el origen? El origen sería muy parecido al que, por ejemplo, tuvo el Consejo. Podría ser la Asamblea la que reciba ternas de la Presidencia, podría ser ternas también o sea, combinadas, no ternas de la sociedad. Eso entraría en el debate, ¿no? Entraría en el debate para tratar de que sea lo más representativo, pero también que sea lo más independiente. Para dar solamente un ejemplo, en Europa el Tribunal de Cuentas existe en todos los países, o en casi todos. Un país que sería en definitivo un nuevo país, como es la Comunidad Europea, tiene dineros comunes que se asignan a una cuenta. Ellos tienen Tribunal de Cuentas. Es de tan alto nivel que, por ejemplo, en Francia, ciertos momentos del Tribunal de Cuentas estuvo integrado por expresidentes, como Chiriat, como Hollande. Eso demuestra el nivel que debe tener las personas o los organismos que manejan y auditan los dineros públicos. Ayer estuvo aquí, o anteayer, perdón, si no me equivoco, Alfredo Corral Borrero, ex Contralor. Y él señalaba que ya existió un Tribunal de Cuentas en el Ecuador y que no dio resultado. ¿Ustedes han evaluado históricamente esta iniciativa? Los tiempos van cambiando, las sociedades van cambiando, los instrumentos de control van cambiando. Obviamente eso fue antes, me parece, que exista la Contraloría con asesoría de los Estados Unidos, porque me parece que cuando vino una misión en la época de Isidro Ayora se hizo la Contraloría unipersonal. Entonces yo estimo que son otros momentos. Ahora la sociedad ha cambiado muchísimo y vemos como en otros países ha dado resultados, pero nosotros ya vemos por sentido común que un organismo colegiado es mucho más difícil que pueda ser sometido a presiones y no depende de una sola persona. Inclusive creo que un organismo colegiado facilitaría un debido proceso, porque puede pasar por salas una persona que es imputada, glosada, y ya no es solamente una persona, sino son varias personas que van a hacer en este caso la auditoría y justicia. Vamos concluyendo. Entonces la decisión de quién será el Contralor dependerá de alguna manera de este otro debate, del debate de si se lleva adelante un proceso de reforma constitucional
que derive, por supuesto, en un nuevo modelo de Contraloría. Pero ¿por qué el presidente de la República y el Consejo deben anunciar esto de manera conjunta? Sí, la idea está muy avanzada, porque nosotros como Consejo tenemos, cumpliendo con el mandato, que realmente presentar una normativa que permita que se mejore la lucha contra la corrupción. Y esa normativa ahora se particulariza con la Contraloría y creemos que el Tribunal de Cuentas es una respuesta a eso. Pero el Tribunal de Cuentas determinará que haya una reforma constitucional que no puede hacerse sino a través de una consulta. ¿Y quién convoca la consulta? La Presidencia. Entonces, al nosotros tener ya la normativa que ya ha sido analizada, que lo vamos a conversar con el señor presidente, entonces ya vendría todo parte de un solo conjunto y la declaración obviamente sería de las dos funciones del Estado. ¿Y esto será lo que hoy se anuncia? Es muy posible que eso se anuncie el día de hoy después de una reunión de trabajo entre estas dos funciones. De manera que la suerte del actual Contralor será resultado más bien de este acuerdo para la reforma. Sí, o sea, indudablemente, si es que ya avanza la reforma, el Contralor se quedará, es un escenario hasta que realmente ya existe este Tribunal de Cuentas. Gracias por estar esta mañana aquí, Luis Hernández, el general Luis Hernández, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Mañana, 6:55, de nuevo en Primera Impresión. Muy buenos días. Este sábado, los chicos no quieren abrir la puerta a nadie. ¿Y ahora quién es? No sé, pero acá no entra, no sale nadie. Felipe quiere convencer a todos de abrir la puerta. ¿Podés explicar? Está bien, yo solo vine para pedirles si podían abrir la puerta. No les pido que abran la puerta para salir, tampoco va a entrar nadie. Solamente les pido que abran la puerta para explicar por qué no la quieren abrir. Sí, solo sí. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. De regreso en Telediario para revisar los temas destacados del Ecuador y del mundo. Vamos a empezar por Chimborazo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibió equipo caminero para atender las emergencias viales y trabajar en el mantenimiento de las carreteras. Esto es parte de un plan nacional que lleva a cabo el gobierno mediante la modernización del equipamiento de las instituciones dedicadas al cuidado vial. Como parte del Plan Integral de Mantenimiento Vial, el Gobierno Nacional entregó a la provincia de Chimborazo una retroexcavadora y una cargadora que permitirá trabajar en casos de presentarse emergencias, especialmente al acercarse la temporada lluviosa. Con la finalidad
de atender de manera eficaz las emergencias que se dan por la temporada invernal y de igual manera realizar los mantenimientos permanentes en los distintos ejes viales. El gobierno nacional adquirió 31 máquinas pesadas que son distribuidas en las 24 provincias, en las cuales invirtió $6.8 millones. Para la provincia de Chimborazo, la maquinaria permitirá intervenciones en los 90 puntos críticos identificados. Son 449 kilómetros que nuestra provincia tiene en red vial estatal, los mismos que serán atendidos de manera conjunta con nuestras microempresas de la localidad para generar un trabajo integral. Así, el nuevo equipo caminero se une a las 30 máquinas que posee el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Chimborazo, maquinaria que en temporada invernal se vuelve indispensable para la movilidad. Y evidentemente continuaremos brindando ese aporte con las microempresas, que son zonas en las que realmente se requiere incrementar el trabajo para la gente que es propiamente de esta zona. Para Telediario, Gonzalo Parra. 7:42 y se suspendió la audiencia contra Arturo A., acusado de abuso sexual contra 2 menores de edad en una urbanización en Daule el pasado 3 de diciembre. Familiares de las víctimas piden justicia, mientras el nuevo abogado del procesado dice que revisará las causas. Con consignas de justicia, familiares y allegados de las víctimas piden a las autoridades se ejecute la pena máxima contra el acusado de abuso sexual a 2 niñas de 6 y 7 años en la urbanización Castilla de Daule. Y no nos vamos a cansar hasta que haya justicia. Bien es cierto, está preso, pero queremos la pena máxima por justicia. Si es posible, nos vamos a una huelga de hambre. El cambio de defensa del acusado fue la causa para que el juez suspenda la audiencia contra Arturo A. O. Las partes tenemos algunos abogados intervinientes, porque se entiende de que si un abogado no puede asistir, el otro podría hacerlo, ¿no? O sea, el juez fue muy enérgico en decir, está bien, en esta audiencia vamos a suspender, pero la próxima audiencia se va a instalar porque se va a instalar. Por su parte, el nuevo abogado del acusado revisará los hechos y las declaraciones para defender a su cliente. Que se me permita revisar, junto con la parte que acusa, el video donde está la cámara de Helsel y ver los gestos que ellas dan en esa declaración. Mientras la hermana del acusado lo defiende. Los resultados de los exámenes físicos de las niñas muestran que ellas nunca fueron tocadas. La madre de las víctimas se refiere al estado emocional de las pequeñas. Están asustadas, están aterradas, no quieren dormir en la casa, no quieren dormir en su cuarto. Yo, trabajando con mi familia para darle algo mejor, no me parece justo que un ser extraño entre a la casa a invadir la inocencia de ellas. La Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil solicitará la destitución de la fiscal Blanca Ruiz Briones, quien en primera instancia solicitó medidas sustitutivas para el implicado. Hemos presentado formalmente un oficio dirigido al Consejo de la Judicatura solicitando la destitución de la fiscal Blanca Ruiz. No puede ser posible que en primera instancia se quería procesar esto como un delito a la violación de propiedad privada y no como lo que debía ser, como un caso de abuso sexual. Mariuxi Buenaño, Telediario. 7:45. En Guayaquil, un nuevo proceso penal se abrió en contra de un ex profesor de música acusado de abusar sexualmente de varios niños en el Colegio Interamericano CEBI. Por este nuevo caso, la Fiscalía pidió se involucre a la unidad educativa y a otros maestros que también estarían implicados en los hechos. A la pena de 5 años que tiene Miguel P., acusado de abuso sexual en el Interamericano CEBI, se le suma una instrucción fiscal, luego de la audiencia de formulación de cargos por delito de violación. Que se presume la participación de los indicados docentes en este delito de violación. Delito, obviamente, cuya pena va hasta 29 años, 7 meses, según indica el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. También se involucra a la institución educativa y a otros docentes que estarían implicados en el caso. Se sumaría la sentencia y demás sentencias que vayan poco a poco aumentándose hasta la cantidad de 40 años de privación de libertad. Asimismo seguirán abriéndose los demás expedientes en contra de este ciudadano y los demás docentes y la entidad educativa como tal.
Para este nuevo proceso, la Fiscalía cuenta con otros indicios. La prueba de ADN, tengo los informes de inspecciones oculares técnicas, tengo los informes psicológicos y social, donde se demuestra efectivamente que la menor que es víctima de este hecho de violación, su testimonio es creíble en cuanto al hecho. Tenemos las versiones y la entrevista a la menor y obviamente ya en etapa de instrucción fiscal se realiza lo que es la cámara GESEL. En total son 18 casos, la mayoría en indagación previa. De estos, uno ya tiene sentencia y este segundo se acaba de iniciar por delito de violación a una niña de 3 años, que actualmente ya tiene 5. En la Fiscalía de Género, de Violencia de Género número 6, ya se ha ingresado un informe de la psicóloga de una de las menores que señala que la niña le ha contado cómo la sacaban en un carro blanco del colegio hacia una casa donde estaría la mamá, entre comillas, de el mister de música, y le daban de comer y ella se quedaba dormida ahí. El cierre del colegio está en investigación. Acaba de terminar la audiencia de un amparo constitucional que se presentó a favor del colegio. Esto no lo hago yo, esto lo hace otro abogado, el abogado del colegio, en donde se ha suspendido la medida de clausura ordenada por el Ministerio de Educación. Es un proceso con la subsecretaria de aquí y entiendo que es un proceso administrativo que está ahorita en este momento en proceso de revisión. Mariuxi Buenaño, Telediario. Para combatir el abuso sexual infantil hay que escuchar a los niños no mienten. Seguimos con más noticias en otro ámbito y es momento también de hacer un contacto con nuestra compañera Fernanda Vera para conocer un emprendimiento ideado por 3 niños. Para saber de qué se trata, pues saludamos ya a esta hora con Fernanda Vera, quien nos va a presentar a los creadores de este juego. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. Buenos días, Sofía y amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este jueves de emprendedores. Y como ya les había adelantado, Sofi, vamos a tener a unos creadores muy jóvenes de este emprendimiento, pero también vamos a conversar con el adulto que les ayuda con este trabajo. Apolo, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata este emprendimiento? Buenos días, ecuatorianos. Nuestro emprendimiento es la creación de material didáctico muy necesario para los niños y todos los ecuatorianos. Nos dedicamos a realizar algunos diseños de juegos y artículos didácticos, como pueden ver. Nuestro producto estrella es el Monumento a la Mitad del Mundo. Además tenemos un juego que les aseguro que va a ser el mejor juego del Ecuador cuando lo saquemos al aire, digamos. Muchas gracias, Apolo. Sí, como podemos ver, hay diversidad de productos. Tenemos el juego de mesa, el rompecabezas. Este es un armable del Monumento de la Mitad del Mundo que nos contaba Apolo hace un momento fuera de cámara, que es muy apreciado sobre todo fuera del país, ya que los ecuatorianos migrantes se pueden llevar un recuerdo de su patria. Esto es un símbolo de lo que es el Ecuador y se lo pueden llevar a su casa para armarlo. Como ven, pueden hacerlo con los pequeños también y esto resulta muy divertido para los peques. Tenemos aquí el armable y más adelante, más cerca, vamos a conversar un poquito más acerca de cuáles son los otros productos y cómo nació esta idea. Gracias, Fernanda. Pues realmente nos da gusto ver a estos niños divirtiéndose y encontrando nuevas alternativas que pues generan emprendimientos. Así es como se forman las personas exitosas. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con ustedes y con las noticias internacionales. Las tenemos enseguida. En su contra, la Guardia Civil de Andalucía en España trata de rescatar al niño de 2 años de edad que cayó dentro de un pozo. Recientes evidencias comprobarían que el menor se encuentra dentro del agujero. Este paraje, ubicado en Totalán, un pueblo en el sur de España, se convirtió desde el domingo pasado en el escenario de un rescate que tiene al país ibérico en vilo. Julen, de 2 años de edad, se habría caído por el agujero de 25 centímetros de diámetro y aproximadamente 110 metros de profundidad. Las dimensiones del espacio hacen imposible a los rescatistas de la Guardia Civil descender para ayudarlo, por lo que se emprendió un plan que consiste en la construcción de 2 túneles que permitan acceder a la zona donde se cree está el menor. La tarea no es fácil y tomará tiempo. Es complicado aventurar porque no quiero dar falsas expectativas y trabajamos con una orografía que todos conocen y ven.
de que es muy compleja. En los últimos días, diferentes rumores y versiones aseguran que se trata de una mentira. Sin embargo, este miércoles, un delegado del gobierno de Andalucía explicó el último hallazgo, que confirmaría que el niño está dentro del pozo. El material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor. Medios internacionales informan que la pareja, que no sale del área de rescate, habría perdido en 2017 al hermano mayor de Julen por un infarto. Estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí. Fernanda Vera, Telediario. Y en Perú, cientos de personas participaron en un plantón frente al Palacio de Justicia de Lima para rechazar la separación del caso Cocteles al juez Richard Concepción, quien a fines de octubre pasado dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. La protesta se celebró de manera pacífica y fue convocada por organizaciones y colectivos ciudadanos en las redes sociales con el lema "Defendamos a Concepción de la mafia fujimorista". Y en Kenia, el número de muertos en el ataque perpetrado este martes contra un lujoso complejo hotelero en el norte de Nairobi aumentó de 14 a 21. Así lo confirmó el inspector general de la policía, Joseph Boynet, quien además indicó que 6 nuevos cadáveres fueron hallados en el complejo y que un policía falleció por la gravedad de sus heridas. Y en otros temas, en Argentina, cientos de personas protestan para pedir la liberación de Milagros Sala. Además, en Suiza se lanzó el reloj Madre Naturaleza. Más en el siguiente resumen. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió mediación internacional a 4 congresistas, 2 demócratas y 2 republicanos, con los que se reunió en Washington, para explicarles la situación política que se vive en esa comunidad autónoma. Tras este encuentro, Torra anunció que este jueves se encontrará con otros 2 legisladores, pero no dio más detalles. Organizaciones sociales, políticas y sindicales instalaron en el Obelisco de Buenos Aires 7 piscinas de plástico para protestar contra la condena por corrupción contra la activista Milagros Sala. Con un total de 7 piscinas, cientos de personas mostraron su apoyo a la dirigente de la organización social Tupac Amaru, quien el pasado lunes fue condenada por la justicia de Jujuy a 13 años de prisión por fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión. Siguen llegando más migrantes hondureños a la capital de Guatemala. En imágenes publicadas en redes sociales se observa cómo algunos duermen y descansan en las veredas, cansados de caminar. En el grupo hay varios menores de edad, quienes tapados con mantas aguantan el intenso frío de la noche. Junto a su familia esperan llegar a la frontera con México. Cuando muchos sueñan con joyas incrustadas de oro o diamantes, una empresa de lujo suiza lanzó el reloj Madre Naturaleza. La pieza fue elaborada con plantas reales y con ello sería una forma de llamar la atención sobre el cambio climático. La compañía ha pensado en regalar el reloj al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y volvemos a nuestro país para contarles que la Municipalidad del Cantón La Troncal en la provincia de Cañar inauguró un repotenciado centro de faenamiento con el objetivo de garantizar la salud de los habitantes de esta localidad. La planta también aportará al cuidado del medio ambiente. Con una inversión de $265.000, ciudadanos y autoridades inauguraron el Centro de Faenamiento Animal. La moderna infraestructura ubicada en el Cerro Huaquillas certifica la distribución de carne de calidad en La Troncal y cantones vecinos. ¿Cómo ver por la salud de los semejantes? Y es así como nosotros hemos obtenido 3 reconocimientos por medio ambiente, los desechos sólidos, y reconociendo que también esta es una obra que cumple con todas las normas internacionales e incluso nacionales. De acuerdo a los representantes de Agrocalidad, Cañar cuenta solo con 2 centros de faenamiento que cumplen con las normas requeridas en toda la provincia. Al consumir un producto de buena calidad que salga de un camal inspeccionado por Agrocalidad, que hay un médico veterinario autorizado, él está controlando la sanidad de los animales, inspeccionando las carnes que salen de aquí. La moderna infraestructura posee un corral para bovinos y porcinos, además los elementos de acero inoxidable y la cámara de frío que permite mantener la calidad de la carne. Y como complemento, el área de tratamiento de desechos residuales, que evita la contaminación del medio ambiente, asegurando la higiene de los productos que se venden en los mercados. Todas las carnes que se expendan para comercialización tienen que venir de un centro de faenamiento autorizado por nuestra agencia. A comparación de otros camales, pues sí está
como para hacer competencia, casi le puedo decir que superando a otras ciudades. El esfuerzo de las autoridades debe ir acompañado de un buen manejo del producto por parte de los comerciantes, que beneficie y asegure la buena salud de los consumidores. Marcelo Cueva, Telediario. 7:56 minutos. El sector avicultor está preocupado por los problemas que enfrenta en la comercialización de huevos y el contrabando de los mismos. Este miércoles se reunieron con la ministra de Agricultura subrogante, quien se comprometió a establecer mesas técnicas para analizar el tema. Además, pidió a los ecuatorianos que prefieran el producto nacional. En el sector de huevo comercial estamos bastante ahorcados con el problema que tenemos, que un costo de producción está más o menos en $2.60, con un maíz promedio que teníamos dentro del año de $15 y actualmente el precio de la venta es de $2, por lo tanto estamos perdiendo prácticamente 60 centavos por cubeta de huevo. Esto que ha hecho básicamente que ingrese producto digamos de contrabando del lado de Perú, Colombia, obviamente, y ahorita estamos teniendo que el precio del maíz está subiendo. Y la empresa alemana Ivolo ha desarrollado el Volocopter BC200. Es un híbrido entre helicóptero y dron capaz de levantar hasta 450 kilogramos. Este es el Volocopter. Es un helicóptero totalmente eléctrico y sigiloso. Funciona de manera parecida a los drones que se utilizan para grabar. Según la firma alemana, tiene 18 rotores silenciosos, así como la asistencia en el despegue y aterrizaje vertical. Los superdrones tienen capacidad para 2 personas y están pensados para funcionar sin pilotos. El piloto es un problema siempre. La mayoría de los fallos en aviación son provocados por el piloto, por lo que eliminándolo se consigue un sistema más seguro. Alexander Soser, fundador de la compañía, insiste que manejarlos es tan sencillo que se hace a través de una simple palanca de mando. Soser asegura que las últimas pruebas que han realizado en Dubái han sido un éxito, convirtiéndolo en el primer taxi aéreo sin conductor en la historia de la aviación. Hicimos el primer vuelo completamente autónomo en espacio abierto en Dubái. Fue una gran prueba de la integración del Volocopter en la infraestructura digital de su sistema de control del tráfico. Necesitamos 2 tipos de infraestructuras. Por un lado, la digital, la integración en el espacio aéreo y la utilización de redes 5G mediante las cuales transmitimos los datos. Es lo mismo que con los coches autónomos. Se espera que el vehículo volador inicie sus operaciones para el 2020. Los taxis voladores ya no son el futuro, son una realidad. Clever Guamaní, Telediario. Está claro que el futuro ha llegado con todos estos avances. Y bueno, nosotros nos despedimos en Telediario. Les agradecemos, por supuesto, por permitirnos acompañarles. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga. Nos hablará de los emprendedores y de cómo fomentar estos emprendimientos. Una idea, desarrollarla y lograr ese éxito que todos ansiamos. Nos despedimos. Más noticias a las 13 horas en Telediario.